Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva octava edición de API con Dron, aquí de la mano de Javier Torralba. Hoy nos encontramos iniciando esta octava edición en la Fuente Resano, una fuente, Javier, restaurada por el grupo de voluntariado urbano, que aquí tenemos su logo. Su logo, la manzana. Eso es. Y bueno, vamos a hacer un recorrido, cuéntanos un poco qué vamos a ver en estos programas. Pues en los programas que tenemos por delante vamos a estar aquí en Resano, estaremos en la caseta de la Laguna, pasaremos por la Fuente de los Falces y antes visitaremos la calera, que también la rehabilitó el grupo de voluntariado. Pues lo vemos. Bueno, Javier, la Fuente Resano que sigue echando un agua clara. Decimos que beber será buena, porque no pone nada que indique lo contrario, pero todo lo que se filtra de lo que se echa a los campos y demás nos da un poco de prudencia en cuanto a beberla. Sí, no pone ninguna restricción, entonces en principio el agua es potable, aunque posiblemente no sea recomendable, incluso confiable, ¿no? Un agua, pero sobre todo por el problema de los nitratos y todo lo que se echa en los campos. Bueno, vamos a tener también mucho ruido porque estamos en la carretera con las obras. Y cuéntanos un poco la Fuente Resano. La Fuente Resano es un paraje, yo creo, conocido por todos los de Tafalla, ¿no? Porque al estar en la carretera de Miranda, quien más quien menos ha pasado por aquí. Y es una fuente que tiene unas características propias. Yo voy a empezar contando un poco de dónde viene, ¿no?, esta fuente. Esta fuente, según está documentado y se puede leer en el letrero, tiene un tubo de hierro que viene de unos 200 metros, la toma está hacia allí, que es hacia Don Galindo, y recoge las aguas. Un inciso, Javier, ¿en qué término estamos? Estamos en el término de, lo pone en el letrero, la zaga de la celada, es decir, estamos en la celada, pero la celada es un término muy grande, es un término muy grande de la de Tafalla, y los agricultores, pastores, toda la gente, lo que ha hecho ha sido dividirlo en zonas, por decirlo así, aunque no oficialmente, pero para aclararse, ¿no? Pues ¿dónde vamos a ir a trabajar mañana? ¿Dónde vamos a esto, tal? Entonces, la celada, que va detrás de ese cerro, donde está aquella torre de alta tensión y tal, tiene dos partes diferenciadas. Una que da hacia el norte, porque arriba tiene Reinaldo el Pastor, tiene las naves con las ovejas y tal, y esa da hacia el norte, y eso se llama, como no podía ser de otra manera en Tafalla, el Caracierzo de la celada. Y la otra parte que cae del montículo hacia el sur, pues también no podría llamarse de otra manera que el Carasol de la celada, o sea, se distingue muy bien. Y esta zona de aquí, que es lo último de la celada, tiene un nombre precioso que se le conoce así también, que es la zaga de la celada. Zaga, que es lo último, ¿no? En la pelota el zaguero es el que juega atrás, tal, no hace falta explicar mucho el nombre, ¿no? Pero entonces cuando hicimos estos carteles, a mí pues me dijeron, oye, hay que preparar la cartelería para presentar, porque todo eso va con subvenciones del Gobierno de Navarra y tal, pues siempre se pone el nombre, Fuente Resano, el término y luego una breve descripción, lo que puede haber de documentación y tal. Y yo sí que insistí en que se pusiera no la celada, que es la celada, sino que se pusiera además la zaga de la celada, porque a mí me parece que es una especie de subtopónimo muy bonito, que no se pierda, que esto es la zaga de la celada. Aclarar un tema para los que no son de Tafalla: el grupo de voluntariado al cual pertenece Javier Torralba y se encarga del tema de todo lo, como él dice, de las subvenciones del Gobierno de Navarra, todo el papeleo, que sin eso
Sin ese dinero no sería posible porque el voluntariado, como bien dice su nombre, tiene mucha voluntad, pero esto vale dinero. Vale dinero. Hombre, obviamente lo que más vale es la mano de obra, que la hacen gratis, pero si vemos la piedra como la han sacado, las losetas que se han puesto arriba, que esto estaba, Javier, la tierra tal cual aquí en... Sí. Bueno, o sea, esta fuente, de hecho, primero cuento esto y luego aclaro otra cosa. Esta fuente, de hecho, es la que menos, digamos, transformación ha sufrido en esta rehabilitación. Hay otras que sí, se ha hecho una rehabilitación muy grande, y otras incluso que veremos en sucesivos programas, como en la Calera del Plano y tal, que se han hecho una cosa nueva. No existía, no se sabía, no hay planos, no hay fotografías, no hay dibujos. Entonces lo que se ha hecho ha sido una cosa muy bonita, muy respetuosa con el medio ambiente, o sea, con el entorno, mejor dicho. Y entonces esta la conocemos, todo el mundo la hemos conocido más o menos. Yo, que lo que se le ha hecho ha sido... se le ha lavado la cara. Se le ha lavado la cara, se le ha puesto un vestido nuevo, por decirlo de alguna manera y tal. Eso por una parte. Por otra, yo no pertenezco al voluntariado, soy un colaborador del voluntariado. Bueno. Me explico. El voluntariado, entendemos todos que son los que vienen aquí a tirar de pico y pala, y yo lo que hago es un trabajo de apoyo, al final pues con la documentación, con los que llevan los papeles y tal, para tramitar al bueno. Navarra. Pero bueno, dicho esto, nos entendemos. Entonces, todo esto no existía, estaba pues como la tierra está aquí, se ha hecho con losas, que por supuesto se ha limpiado. Qué agua más clara, Javier. Se ha rejuntado. ¿Por qué esta fuente está aquí? No qué sentido tiene, sino... ¿Qué recoge? ¿Qué recoge? Esa es la palabra, ¿qué recoge? Bueno, el día 27 de septiembre de este año se hizo la inauguración oficial con el grupo de voluntariado y TAFA, y nos juntamos aquí unas 50 personas, hizo un pequeño almuerzo y tal, vino el concejal de turno o los concejales a la inauguración de esto, y yo explicaba. Estamos en la ladera del Plano, ahora no se ve porque aquí pues hay esto, pero luego veremos mejor lo que es la ladera del Plano. La ladera del Plano, el Plano, para que nos hagamos una idea, es que esto es fundamental para entender esta fuente aquí. El Plano es como una esponja, una gran esponja. El Plano consta básicamente de 4 capas. La primera capa es el mantillo, ¿no? La tierra buena entre comillas, porque es bastante mala. Así lo demostró la fallida rotulación que se hizo en los años 60 del siglo pasado, que se pretendía, pues se cortó arbolado, se hicieron auténticos destrozos para ponerla en tierra de labor. Y aquello fue un fracaso, y bueno, ahora se han hecho repoblaciones, el Oñez Basoa y todo eso para tratar de asentar la tierra. Bueno, pero es el mantillo. Debajo hay mucha piedra caliza, por eso están las caleras, para sacar la cal, y luego hay mucho pedruguero, mucho cascajo, y por último al final está digamos que la base es arcilla, donde ya no filtra, ¿no? El agua. Entonces, todo lo que cae, todo lo que llueve, todo eso se va filtrando. En el plano no existe, el plano es plano, yo lo decía el otro día, el plano es plano, o sea, en el plano no hay barrancos, en el plano no hay fuentes, ni en el plano no hay balsas, salvo las que luego veremos, bueno, en otros programas veremos una balsa, una pequeña balsa, pero porque se hicieron unos trabajos y tal. Entonces, el agua va poco a poco filtrándose y por algún sitio tiene que salir, cuando llega, entonces busca y tiene sobre todo 2 grandes salidas. Una es la fuente Resano, sale todo el agua, va saliendo de esa gran esponja, digámoslo así, y al otro lado está la balsa de Cabriteras, que también recoge todas las aguas de esas filtraciones y se va llenando cuando sube y cuando baja y demás. Entonces, pero a niveles increíbles. Por ejemplo, está documentado, en el año 1607 cayó aquí tal nevada que el ayuntamiento tuvo que contratar personal para poder subir al plano. Se sacaba cal, se sacaba leña, o sea, era necesario acceder al plano. Bueno, pues todo eso fue poco a poco filtrándose. O sea, aquí hubo,
Por eso esta fuente se secaba. Digo se secaba, porque ya no se seca. Sobre todo porque se ha puesto mucho regadío. Claro, eso te iba a comentar, que ahora mismo todo esto es regadío y supongo que todo eso, si la tierra es como has explicado, mucho más filtrará, mucho más vendrá a la fuente. Porque antes se dependía de las lluvias. Pero ahora no. Pero es que ahora hay un caudal continuo de que cuando se pone maíz, imagínate la de litros de agua que se le echan a ese maíz. Una parte la chupa el maíz, pero otra parte va lo que quiera. Entonces, todo esto esto es el fundamento de esta fuente. Se aprovechó para eso. El agua sale, desagua, ¿ves esa rejilla? Sale ahí y por tubería va a la laguna del Juncal, que está allá abajo. Sí. Alimenta, entre otros, porque también recibe agua de barrancadas y tal, la laguna del Juncal, que ya hablaremos en más otros adelante, programas. Y es el agua de aquí sale canalizada y va aportando pues los litros que haga Bueno, falta. Javier, voy a situar a los espectadores. Estamos en la carretera de Tafalla a Miranda, con mucho tráfico y con todos los camiones de las obras del TAP. Entonces van a ver que hemos empezado el programa desde este punto porque, como decimos y está contando Javier, era muy interesante hablar de la fuente Resano, pero como saben, de Tafalla aquí hay que andar por carretera y por eso hemos empezado este programa en este punto. Si lo quieren hacer andando, bueno, siempre pueden venir de la parte del plano, pero ahora lo que hemos hecho ha sido salir de la parte de Margalla, donde dejas el cementerio a la derecha, que cruzas al planillo, donde está la hípica, sí, y vienes por el otro lado del TAB, vienes hasta aquí, que es por donde vamos a pasar nosotros, para venir aquí. Pero es toda una película. Y lo último, ya para terminar, y nos vamos de aquí, la fuente de Resano es curioso porque no sabemos por qué se llama fuente de Resano. No sabemos. O sea, hasta, lo dice Jimeno Jurio, no lo digo yo, hasta mitades del siglo XIX, parece ser, yo creo que es un documento que hay en 1817, que aparece por primera vez Resano, fuente Resano. Esta fuente era la fuente del Canto del Plano, la fuente del Plano, tal, y de repente aparece un documento, nombre, Resano. Pero documento. En documento, como la fuente Resano. Entonces, no se sabe por qué. Posiblemente, o sea, voy a decir una palabreja, pero que la define muy bien, es un antropónimo. Un antropónimo es una denominación que en nuestro caso, ¿no? En Tafalla, en lo que nos movemos, de fuentes, casetas, lagunas, balsas, que da nombre de una persona a un paraje. Es decir, por ejemplo, a lo mejor se entiende con ejemplos. En el monte, de abajo del Busquín, está la balsa Lucas. La balsa Lucas era la balsa de Lucas Idoy, porque cuando compró ahí aquella expedital hizo una balsa y era la balsa de Lucas Idoy. Luego con el tiempo se quedó en la balsa Lucas. La Fuente del Rey, por poner en Tafalla hay montones, la Cabaña Chispas, no sé qué, o sea, pero la Fuente del Rey pues era la fuente del Palacio Real y por eso se llama la Fuente del Rey. La Fuente Resano pues sería algún señor que se llamaba Resano o lo que sea que la arregló, esto, porque no sabemos tampoco cuándo se construyó en las dimensiones actuales, porque si estamos hablando de 1607, que ya existía. Eso es otra de las cosas que te iba a preguntar. ¿Esto ha sido siempre así? Yo siempre. Esto era de tierra. Sí. A la tierra. No, esto yo lo he conocido de tierra. Pero esto ha sido siempre así. Por ejemplo, yo he tenido acceso y me he escaneado todo lo que me ha interesado del libro de trabajos de la Brigada Municipal cuando estaba Perico Changa, que estamos hablando de los años 60, 50, 60, 40 incluso, y yo tengo partes de trabajo. Changa padre, supongo estás hablando, ¿no? Perico Changa. Perico Changa, el padre de Changa, el que estuvo en la brigada. Eso, es su padre, Perico. Entonces, este hombre, que anotaba minuciosamente, pero muy escuetamente, trabajando y tal, pues en el año 58 y en el año 59, no hay más, porque el libro es lo que es y no hay más libros. Están aquí trabajando, arreglando la pared de Resano, recibiendo esto,
tal, trayendo piedra para la fuente Resano. O sea, sí que ya el ayuntamiento, o sea, la brigada Sí. hacía, era ya así, y siempre la hemos conocido así. Lo que pasa es que estos que han hecho toda la solera, la han saneado, han puesto bien la pared, han hecho lo de arriba, bueno, por supuesto le han dado el letrero con un nombre, ¿sí? Y luego pues lo que esto, porque esto obliga el gobierno de Navarra en estos trabajos de recuperación del patrimonio, la cartelería, ¿no? 1584, nuevo año de sequía. Visitar todas las fuentes del término, tal, y Había una necesidad de agua. la fuente de Resano era de una de ellas, que no era la fuente de Resano, por lo que hemos Sí, hablado, sí. pero era la fuente del Canto del Plano y tal. ¿Ves? Y aquí está lo que yo dije de poner la zaga de la Cilada y esta por tubería, y en el año 2025 el voluntariado decide acometer esto, se hace un trabajo de todo para que se consolide y dure un montón de tiempo. Fíjate cómo baja el caudal, continuo. Que esto va hasta la balsa. Sí, hasta la laguna de Ay, perdón, Juncal. la laguna de Sí, es Juncal. una balsa grande, aquí se oye, Sí, atraviesa sí. la carretera y Y esto ha existido siempre. Sí. O sea, sí, Yo he leído en algún trabajo que presentó alguno pues para tema de instituto, de cosas de estas, en que alguna vez alguien desvió el agua y la llevó a su término. y a la laguna pues la hizo sufrir, ¿no? Pero vamos, yo creo que entonces ha habido épocas en la vida en que la gente ha hecho un poco lo que se le ha pasado por las narices, y ha habido otras, yo creo que estamos ahora en una de ellas, en que hay ciertas cosas que no se pueden hacer y la gente se tienta la ropa, no sé por qué. bueno, para eso hay un guarda de campo que Sí. supongo que Que hay más- seguirá la normativa, claro. y antes Y hay igual más control. Y era- ahora lo que vamos a hacer, yo creo que no nos van a llamar la atención, y si nos llaman, pues ¿qué le vamos a hacer? Vamos a entrar de ahí, cruzaremos lo que son las obras del TAP, y pasaremos ese lado donde las maderas. Bueno, como pueden comprobar, hemos entrado de la carretera de Miranda, dejamos la fuente atrás, Javier, y Sí. ¿qué panorama Sí. tenemos? Aprovechamos que están las obras y está todo esto manga por hombro. Todavía no han cerrado las mallas porque ya no se va a poder hacer esto en cuanto cierren todo esto. Y vamos a ir hacia el otro lado. ¿Qué estamos viendo por allá? Estamos viendo sobre todo al fondo, todo eso se llaman las rocas. O sea, no es un topónimo, digámoslo así, oficial, pero todo el mundo lo conocemos por las rocas. Coloquialmente. Coloquialmente, arriba se ve un pino, Sí. porque por ahí pasó el fuego y arrasó todo lo que había. O sea, ahí había pinos. Sí, había un pequeño pinar y ese era el más alto, y debajo de las rocas está lo que se llama el Prado de Rentería. Y luego, de todo este lado, pues podríamos ver el caserío Valdiferrer, adivinarlo, porque con la cámara va a ser bastante complicado, y luego el Vaquero, el Corral de la Mariana. Estamos en una zona muy bonita de Tafalla. Bueno, pues como pueden ver, este programa ha sido muy intenso, en el cual no hemos andado mucho, pero sí que yo creo que ha merecido la pena que Javier nos diera esta explicación de dónde estamos, de la fuente y del porqué de toda esta obra que ha hecho el voluntariado urbano. Pues lo dejamos aquí, nos vemos en un próximo programa aquí en Zona Media Televisión, su televisión comarcal.